cuida tu aceite. Amen. Tu aceite. Quiero mostrar un poco de aceite, el que usamos en la iglesia para... Había otro que tenía un piquito, pero bueno. Este es el aceite que usamos, que a veces, en algunas ocasiones oramos y lo usamos. El aceite. Wow. Hoy en día hay diferentes tipos de aceites. Alguien dijo que el más sabroso era el que cocinamos. ¿Eh? Bueno, el aceite es una, hoy en día es una prioridad. Pero ¿sabes qué? Siempre ha sido una prioridad. Históricamente, en la Biblia, marca el uso del aceite aún antes de la ley. Por ejemplo, así por encima, Jacob usó el aceite y marcó ahí donde había dormido una piedra que usó de almohada de cabecera. Así, el aceite. Y luego encontramos, por ejemplo, esa historia está en el libro del Éxodo, pero vamos a ver algunas partes. Mira, por ejemplo, eso lo usó una persona, usé el personaje de Jacob, pero el aceite tenía un valor muy importante, de tal manera que era traído como ofrenda al altar. Necesitarías leer Éxodo 25, verso 6 y el 27 también, capítulo 27 y verso 20, donde habla que el aceite era traído para usarlo para alumbrar el tabernáculo. No sé cuántos han hecho alguna vez algún sistema de alumbrado con aceite. Un día Jaciel lo hizo. Igual porque ese huevo está... A veces me desquicia que ha arreglado tantas cosas y hay cosas que no puede. Las pequeñitas son las que no puede. Y cómo me desquicia. Pero una vez se puso a hacer nieve con sal y un jugo de naranja. Y al rato estaba comiendo nieve. Y luego otra vez se puso a hacer así. Dijo, voy a hacer una lámpara. Puso aceite, un hilito y lo prendió y alumbró el cuarto. Y ya luego leyendo la escritura me topé como Moisés le dice, por orden de Dios, que trajeran aceite para alumbrar el tabernáculo. Y luego también traían aceite que lo reservaban para ungir a los sacerdotes y para ungir el lugar, el tabernáculo. Eran dos tipos de ofrendas, o para dos tipos de ofrendas, ¿sabes?, que traían el aceite. Imagínate que tenía un gran valor comercial, pero también espiritual. Porque ya había, por ejemplo, se entiende que la brea, con lo que Noé selló el arca, era aceite, era un tipo de combustible. Y bien podían haber hecho lumbre de ahí, pero pues imagínate, ahorita prendes el carbón, no sé cuántos prendan el asador aquí, ¿verdad? Pero lo prendes con gasolina y la comida o la carne te da el olor y el sabor, además del combustible que usaste. Entonces, es mejor así. Imagínate el tabernáculo alumbrado con lumbre producida por un combustible, pues iba a oler muy desagradable el tabernáculo. Entonces tendría que ser aceite vegetal. Y ese era un valor, podemos llamarle, que se convertía, tenía un valor comercial, pero que también al traerlo a la casa de Dios se convertía y tenía un valor espiritual. Amen. Amén. El aceite tenía ese valor, además de los usos en los diferentes ejemplos. Por ejemplo, también Éxodo 29:2 dice que y traerás una ofrenda de flor de así, y la amasarás y la untarás con aceite. Era parte de la ofrenda que traía el pueblo de Israel al altar. En los diferentes prototipos de ofrendas tenían que ponerle aceite. Wow.
aparece, por ejemplo, tenía que ser sin levadura, pero hay 3 cosas. Yo leí un libro hace algunos años, hace muchos años, que dice que el ser humano puede recopilar 3 tipos de unciones. Una es la del leproso en Levítico 14, y exactamente lo menciona en el verso 15, cómo le ponía aceite en uno de sus dedos al leproso que era sanado. Entonces, esa era la unción del leproso. La lepra representa el pecado. Y había algo que pasaba con los leprosos, que eran exiliados, los sacaban de la comunidad, y había un valle que le llamaban el Valle de los Leprosos. ¿Sí? Incluso, ¿sabes cómo se sustentaba? Por ejemplo, las 30 monedas de plata se hizo un cementerio, pero bien pudieron haber hecho una ofrenda para los leprosos. Entonces, y recuerden que la lepra pues representa el pecado y eran excluidos, pero cuando eran sanados, hacían una unción con aceite y eran traídos otra vez a la comunidad. Y lo mismo pasa en el Señor cuando venimos a Cristo y creemos en nuestro corazón que Él es el Señor, lo recibimos como Salvador, aceptamos el regalo de la vida eterna, como dice la Escritura, que todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, a través de la unción que Dios nos da, a través de su Espíritu Santo, la limpieza del pecado, somos traídos otra vez a la comunión con el Padre. Eso era usado el aceite, es el prototipo. La otra era el sacerdote. En Éxodo 29 relata la historia que Dios le dice a Moisés: trae a Aarón y úngelo con aceite. Era para el ministerio. Nosotros somos llamados y somos ungidos ahora no solamente para limpios del pecado, sino ahora estamos siendo ungidos según Éxodo 29 para servirle al Señor. Somos llamados a servirle. Si te fijas, es una unción diferente. Y encontramos en 1 Samuel 16:13 que Samuel va a la casa de Isaí y le dice: muéstrame a tus hijos. Y este es Eliab, este es otro, y ya son todos. Le dice Samuel, dice: no, queda uno. Él es pastor de ovejas, tráemelo. Y lo ve hermoso, de hermoso parecer, así dice la Biblia. Y el Señor le dice: úngelo, porque Él es el que yo he escogido. Y lo unge, pero lo unge como rey. 3 unciones diferentes, y en las 3 usa el Señor, usa los siervos del Señor usan aceite. Y todo eso, quiero decirte que el aceite hoy en día es un símbolo del Espíritu Santo. No quiere decir que es el Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo. Por ejemplo, mira, ya hay cosas ya más personales. Mi esposa y yo estuvimos mucho tiempo cuando estábamos en México, en una iglesia, y acostumbrábamos ir a las reuniones regionales, seccionales. No sé si alguien ha estado en ese tipo de iglesias. En asambleas de Dios era donde estábamos. Incluso, gracias a Dios, nos concedió estar no, qué bueno. Y si me hablan y me dicen algo, yo les digo, porque yo no les tengo miedo. Y un pastor traía en su corbata traía una palomita que representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Y otro pastor anciano, que no voy a decir su nombre, pero es pariente y le dice eso, y le apunta a la palomita y dice: eso es idolatría. Y no, ya sabrás, nosotros se quedaron así. A Dios gracias, yo nunca he tratado eso. Y hay uno muy discretamente. Así, bueno, entonces, solamente es una manera de introducirme al tema. Entonces, pero también encontramos que en Segunda de Reyes, capítulo 4, nos habla una historia de una mujer viuda, esposa de un excelente profeta. Sí, un excelente profeta, porque va y le dice al profeta, al que se distinguía en ese tiempo, le dice: fíjate que mi esposo, tu siervo, era temeroso de Jehová. Dice, pero ha muerto, y han venido los acreedores a tomar 2 de mis hijos. No sé cuántos tenía, pero dice que le estaba pidiendo 2 hijos por lo que debían. Y dice, ¿qué quieres que te haga? Y se rasca la cabeza. ¿Qué tienes en casa? Y dice: nada. Ay. O sea,
Era la gran cosa en la iglesia. Pero en su casa no hacía nada. No recoge ni el plato. Digan amén, hermanas. ¿Sí le salió o qué? Bueno, pero en su casa ni una vasija arrimaba, menos la lavaba porque no la tenía. De verdad. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Dice, pues es que sí, así. Dice, solo vasijas. Dice, ve con tus vecinos y pídeles. No cosa poca, pídeles muchas. Y juntó muchas. Dice, y llena todas las llenas, todas. Las llenó. Y va y le dice, ya están llenas todas. Y bueno, con una parte, véndelo, paga lo que debes, y con lo demás, vives. O sea, el aceite tenía un valor comercial. Como hoy en día mucha gente vive del ministerio. Y eso también en un momento determinado está mal. Entonces debemos de tener cuidado. Por eso dice, hey, ¿cuál es el tema? Lo dije hace rato, cuida tu aceite. Y ahora sí, vamos a ver Mateo 25, que siempre lo hago al revés, dice mi esposa, tú predicas al revés, primero introduces y luego lees. Le digo, sí, le digo, y el que quiera hacer maestrizas que me haga, yo ni predicador soy, yo soy maestro, ¿sí? No tengo ningún problema. Amén. Y ustedes tampoco, ¿verdad? Amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas se salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjate lo que hicieron las insensatas. Hicieron la mitad del compromiso. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, dice, cabecearon todas, grabes esa palabra, todas, y durmieron. Amen. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? Todas. Sí. Todas. Y arreglaron las lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de nuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y compran para vosotros y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cuida tu aceite. Denme un segundo. Me estaba secando. Entonces encontramos que las primeras 5 vírgenes dijeron, medio hicieron más bien. Creo que medio hicieron. Porque mira, tomaron consigo lámparas, pero no tomaron aceite. ¿Para qué puedes, por ejemplo, hoy en día, para qué podemos querer un carro sin gasolina? Por ejemplo. Es un ejemplo, solo es un ejemplo. Imagínate que, o el gas, tanto que se ha escaseado. El gas para la estufa. Yo sé que la mayoría de las personas usan una estufa de electricidad aquí. ¿Verdad? Nosotros en casa, como se nos dieron las cosas así, tenemos estufa de gas, y mira qué sabroso comemos. Eso hay una diferencia. Pues sí, mucha estufa, y hoy en día podemos tener 3, 4, 5 tanques, pero vacíos. Entonces, ¿de qué sirven? Y mira, me pasó entre semana que mi esposa me dijo, ¿quieres esto? Le dije, sí. ¿Tamales? Dije, pues sí quiero. ¿Para qué me preguntas? Dice, pues me trae el gas. Bendito Dios. Fui al lugar al que usualmente voy, estaba cerrado, con un letrero, no pequeño ni discreto, no hay gas. Gas LP o butano, no sé cómo le llaman ustedes.
No hay. Y luego me dijo, sí, porque pues, yo era el que quería, pues si quieres, ves a tal lugar. No, sí, llegué y me formé y sale el señor y se cierra a las 6 de la tarde. Y vi mi reloj y dije, no, pues y ya no me voy a atender hasta aquí. No, pues gracias. Ya voy para atrás. Dije, no, ya no está más. Me sentí como las 10 vírgenes. ¿De qué me servía tener tanque? Y esto lo puede corroborar mi hermano Silverio. De verdad. ¿Por qué lo pagó el precio? Me tuvo que decir, venga por un tanque, hermano, deje de estar de llorón. No me dijo así, pero él me arregló el problema. Mira, hay gente que cree que Cristo viene pronto, pero lleva una vida como si no viniera, como si jamás. Eso es ser imprudente. Eso es tener la lámpara, creer que Cristo viene, pero no vivir. Por eso es que tienes que cuidar tu aceite. ¿Sí? Tienes que valorar lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, vamos a creer que Cristo viene. Amén. Amén. Así, el primer punto, prepárate con todo. No medio creas. No, pues sí. Mira, ¿sabes qué he oído tanto? Ya desafortunadamente, antes lo escuchaba una y otra ya a las 500. Ahora no, ahora ya escucho más gente creyente diciendo, no hombre, si Cristo tiene viniendo desde que me convertí hace 30 años. Pues y a unos les he dicho, pues deberías de alegrarte, porque nuestra redención está más cerca del día en que creíste. ¿Pero quieres eso? Ahí está. Y encontramos, por ejemplo, 25, Mateo 25, otras citas relacionadas. Por ejemplo, encontramos ahí cerquita en el 13, dice, velar porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Punto número 2, porque no sabes cuándo viene el Hijo del Hombre. ¿Sabes una cosa? Ya sabíamos que el frío venía, ¿sí o no? Ya sabíamos, porque desde la primera semana se empezó a anunciar eso. Hay una probabilidad que para el 14 de febrero pasemos, pero nadie se ocupó, pero pocos nos ocupamos de ir y comprar víveres, hasta la hora de la hora. Entonces, porque no sabemos. En asuntos financieros, por ejemplo, que yo me he estado metiendo mucho a eso, por cuidar mis finanzas, no para enseñarles, a ustedes nomás les tengo que enseñar que vengan y que diezmen y ofrenden, y que administren su dinero. Yo lo estoy aprendiendo para mí, pero dicen que los que saben de finanzas, dicen que debes de tener el primer libro que leí decía que tenía que tener lo de 2 sueldos, es decir, lo que tú ganas en 2 semanas, debe de ser tu reserva. Esos es los que... Otros dicen que debes de tener un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses. Si te quedas sin trabajo, en 6 meses puedes recuperarlo, pero tú tienes todos tus pagos asegurados. Wow, me quedé así. De verdad. Otros dicen que para probar tus finanzas aquí en este país, debes de juntar $1,000 en un mes. Y si lo logras, puedes salir de tus deudas. Y así. Entonces, ¿y por qué nos dicen eso? Pues nos están enseñando, porque no sabemos mañana o pasado qué problemas vamos a tener. Siempre nos han dicho, ahora por alguna cosa, el año pasado nos llegó la cosa y ahí estaban, bueno, algunos batallando, no sé. Yo siempre he dicho que el creyente va a estar firme, debe de estar firme, porque Cristo es nuestro proveedor. Amén. Entonces, no sabemos cuándo va a venir un problema y tenemos que estar preparados. Asimismo, no sabemos cuándo viene el Hijo del Hombre, por eso debemos de tener nuestro aceite lleno. Ahora, no solamente llena nuestra lámpara, sino también vacío, no, lleno, otra vasija, otra reserva. No sé cuántos abren su refri y dicen, no, pues ya hace falta. ¿Y cuántos abren su refri? Y dicen, gracias, Señor. Entonces, en nuestra vida,
en el Señor debe de ser una vida de oración. Para que el aceite esté lleno, para que la vasija de aceite esté llena, tiene que ser una vida de oración. Lo vemos en el 25:13 de Mateo. Amén. Porque no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Encontramos también en el que tenemos que estar siempre preparados para guardarnos para el Señor. Mira, aquí estoy en la cita. Mateo 24:42. Quizás en la misma página, dependiendo tu Biblia, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, punto número 2, debemos de tener llena nuestra lámpara porque no sabemos a qué hora debe venir. Amén. Amén. Ok, creo que voy rápido, pero es que estoy reservando mi tiempo. Punto número 3, debes de tener lleno debes de cuidar tu aceite porque el cansancio va a llegar. A ver, primero, ¿es pecado cansarnos? No. Vamos siendo honestos. ¿Qué dice la Biblia? Aquí quedamos que el más joven era este muchacho. ¿Cuántos años dices que tienes, hermano? 37. ¿No le bajaste? No, ¿verdad? A ver, hermano Maricela, con todo respeto. No, que me importa. No, vamos a decir que él es más joven. ¿Está bien? No, es más joven. ¿Usted es todavía más joven? Yo también, porque es el mismo. Bueno, pues para los dos. Isaías 40, 29 y 30. Volteen a verlos a ellos. ¿Cuántos años tienes, Dante? Nomás para saber, porque pues ya se ve que pasaste de mediodía igual que yo. 46. Ah, no, pues ahí vamos igualitos. Está joven y chavo. Isaías 40, 29 y 30. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes se fatigan. Los jóvenes. Ahora los que ya pasamos del mediodía. No es pecado cansarte. No. Mira, una de las cosas, por ejemplo, en cualquier trabajo, yo en lo personal siempre me ha gustado empezar a trabajar temprano. Así es que entre más trabajo se haga temprano, es mejor. Así te cansas, te puedes sentar. Oye, ¿por qué estás sentado? Sí, pero ya hice. Ya hice. ¿Es pecado estar cansado? No, no es pecado. Vamos a la escritura, vamos a Mateo 25. Dice, pero mientras... No, esto fue muy allá. Dice, verso 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es que mira, no importa si seas o no prudente, el cansancio va a llegar a tu vida. Si tú te levantas temprano a orar y vas y oras y te hincas, Señor. Y en la tarde, entre tu trabajo, entre tus quehaceres, entre tus mandados, llegas y te acuestas y cierras los ojos y dices, no oré a Dios, pero ya oraste en la mañana, ya fuiste prudente. El cansancio te va a llegar, pero tu vasija está llena de aceite, tu lámpara está llena de aceite. ¿Me estás entendiendo por qué tienes que cuidar tu aceite? ¿Cuántos se durmieron? Las 10. No importa cuál espiritual seas y no importa qué imprudente seas, finalmente te vas a cansar. No le hagas al Sansón, no le hagas al fuerte, como quiera vas a terminar agotado, porque nuestra naturaleza humana tiende a cansarse. Y la misma escritura da testimonio, ya lo leías, ya lo dijimos, Isaías 40, 28 y 29, 30. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero ¿qué es lo importante? Que tú aproveches bien tu tiempo orando a Dios, cuidando el aceite que Dios te ha dado. A ver, damas, si tú guardas un poco de aceite, ahí, no sé, que te quedó así poquito y dices, no, pues con esta no me va a alcanzar, abro el otro galón o la otra botella de cuarto, de litro, no sé, y ya lo vas dejando ahí pegado a la lumbre.
o a la temperatura de tu estufa, ya sea eléctrica o de gas, LP o butano, ese aceite se va a ir arranciando. ¿Sí o no? Y luego quieres hacer algo, ¿te acuerdas? Voy a usar este aceite, ya pasó 1 o 2, 3 semanas y le echas y te empieza a dar mal olor. Dices, no, este aceite ya no sirvió, ya echaste a perder. ¿Por qué? Porque lo dejaste ahí, descuidado. ¿Sabes? Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, no sé cuánto les ha pasado, pero dejan de orar. Lo que les cuesta volver a empezar a levantarse temprano. Y algunos dicen, Señor, levántame, despiértame a las 4 de la mañana. Y ahí están. Y dicen, y el Señor los despierta porque algo pasa, porque tú le dijiste. Y te despierta y le dices 5 minutos más. Como los niños, dame 5 minutos más, mamá, en la mañana. Y bueno, pues tú quisiste 5 minutos y al último esos 5 minutos cerraste los ojos y los abriste y ya había amanecido y ya no oraste. Y cuesta volver a empezar a buscar el rostro de Dios porque se ha descuidado el aceite. Ya no está hasta arriba. ¿Entiendes? Entonces, debes de cuidar tu aceite porque el cansancio también te va a llegar. Amén. 4. Tienes que cuidar tu aceite porque no dependes de aceite ajeno. Y lo vemos, por ejemplo, ahora que dice, mira, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras que ya tenemos y a vosotras que ya están patinando, ir más bien a los que venden y comprar para vosotros mismos. ¿Sí? Ya, mira, qué bueno que oras por tu esposo, por tu esposa. Eso es muy bonito. Qué bueno que me hablas. Pastor, ¿puedes orar por mí? Claro que sí. ¿Qué pasa? Paso por esto. No, está bien. Pero el aceite de la comunión con Dios, yo no puedo hacer nada. Eres tú el que tiene que cuidar su relación con Dios. Eres tú el que tiene que estar al pendiente de cuidar lo que Dios ha hecho contigo. Si tú, y no con esto te estoy diciendo que me pesa orar por ti. No, hombre, a casa llegan mensajes y llamadas constantes a través de WhatsApp, de llamada normal, de larga distancia, locales. A mi esposa cada rato le mandan y me dicen, pues esta persona me mandó mensaje en Messenger, ¿qué tiene? Que está pasando por esto y eso. Hay tanta necesidad y mira, oramos por ustedes con tanto gusto. No nos pesa. Es una bendición orar por ustedes todos los días si fuera necesario. Pero tu comunión y tu relación con Dios, tú eres el primero. Una cosa es que pidas ayudas. Hermano, estoy pasando por esto. Claro que sí, vamos a orar por ti en nuestro altar familiar. Lo hacemos. Pero tú tienes que... Eso es pedir ayuda. Pero no depender de otros en tu relación con Dios. Jamás. Eso no se puede. Por eso es que debes de cuidar tu aceite. Las mujeres prudentes dijeron, así les hace falta, pero sabes que yo no te puedo dar del mío porque entonces yo también me voy a quedar igual. Entonces tenemos que venir, estar llenando nuestro aceite, nuestra lámpara de aceite y también nuestra reserva. ¿Tú crees que ese aceite es el último que hay? No. Allá, Pastor Basilio, allí tiene. Y se acaba este y lo rellena. Y así está constantemente. Esto es solamente lo que representa. Pero debemos de estar conscientes que nuestra comunión con Dios debe ser permanente. Orar a Dios, porque no vamos a depender del aceite de otro. Con todo respeto, llena tu propio aceite. Amén. Cuida tu propio aceite, manténlo lleno. ¿Sí? Sé prudente. Y este es el tiempo. A mí alguien me preguntó, ¿cuándo se va a acabar esto? No sé, lo de la pandemia, hablando de la pandemia. Y me decía sus argumentos, dice Quique, es que ninguna señal, es una señal de que Cristo viene, sí, es una señal. Y me decía, es que ninguna señal dura para siempre. Le dije, sí, tienes razón, pero en realidad no sabemos si esta es una de las últimas. Entonces eso nos quiere decir que debemos de estar orando a Dios, cuidando nuestro aceite,
para que se mantenga lleno. Amén. Amen. Así es que, ¿cómo cuidamos nuestro aceite? A través de la oración, a través de alejarnos del pecado, a través de la comunión, con los que son prudentes. ¿Quieres estar de pie? Y te invito a cuidar tu aceite. Amén. Así es que cuida tu aceite para que no le digas a la hermana Maricela, véndeme tu aceite. Ándale, sí. No. Y usted les dice, hermana, no, vaya y compre. Para que no nos falte ni a ustedes. Exactamente, amén. Bueno, pues vamos a orar a Dios por esta palabra interesante que Dios nos ha dado. Amén. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza, por esta palabra de cuidar nuestro aceite. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes para que cuidemos ese aceite que tú nos has dado, que lo cuidemos y que además que lo mantengamos lleno constantemente en nuestra lámpara y también nuestra reserva. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.